Gloria sea el nombre del Señor que nos ha traído a este lugar para hablar a nuestra vida, para ministrarnos, para llenarnos de su presencia, para tomar nuestras cargas, para recibir nuestra alabanza, para decirnos te amo, te espero siempre. A eso el Señor nos ha traído a este lugar, para bendecirnos, para que nosotros reflexionemos y compartamos juntos de su palabra y este espacio que hemos estado iniciando, retomando, mejor dicho, donde pasamos al altar para orar. Esto es muy importante. Yo quiero animarte. No es que tú vengas para que no tengas pena. Es que Dios es maravilloso. Y pasan y suceden cosas maravillosas porque Él es nuestro Dios poderoso. Lo que para nosotros parece imposible, para Él no lo es. Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Él con su palabra creó los cielos y la tierra. Así que ¿qué no puede hacer nuestro Dios? Todo lo que Él se proponga, Él lo hace. Yo no sé si alguna vez a ti te han puesto un apodo. ¿Sabes lo que es un apodo? Todos sabemos lo que es un apodo, ¿sí? O varios, porque a veces cuando uno va creciendo ya no es uno, sino son varios, ¿no? Y usted se ha dado cuenta que hay personas que uno las conoce más por el apodo que hasta por el nombre. Y eso es muy común en nuestras culturas. Y a veces no es fácil librarnos de eso. Pero aquí estamos, ¿verdad? Hemos sobrevivido algunos a eso. Yo hoy quiero hablarte de un profeta que tampoco se escapó de tener apodo. Este profeta se le conoce mucho también por el apodo que le pusieron como profeta, el profeta llorón. Es el profeta Jeremías. Es que generalmente los apodos no son tan buenos, ¿verdad? Y destaca lo que más o menos no está tan bien en uno, o lo que a uno no debería de salir a la luz, ¿no? Entonces este hombre nos enseña mucho. Y yo quiero invitarte para que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 1. Él también escribió el libro de Lamentaciones, imagínese. Ya usted se dará cuenta por qué le dicen el profeta llorón. Escribió un libro solo que se llama así, Lamentaciones. Dicen los primeros versículos, el llamamiento y la misión de Jeremías. Voy a leer del versículo 3 en adelante. Cristian me ayuda por si acaso. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, dice el Señor. Bendito sea el Señor por su palabra. Jeremías significa Jehová exalta, Jehová establece. Y bien dicho ese nombre, porque ¿qué significa que Jehová exalta y que Él establece?
que Él es el que tiene toda autoridad y Él es el que se encarga de cumplir todo propósito en la vida de todo ser humano. Y Jeremías cumple perfectamente ese carácter firme de Dios. El llamado de Jeremías es uno de los llamados más poderosos que nos ilustran el propósito de Dios. El contexto donde este hombre es llamado siendo joven, siendo él perteneciente a una familia sacerdotal, aunque se piensa que él todavía no había ejercido como sacerdote, está en una crisis como algunos otros personajes que nosotros hemos visto, que tiene que ver con esta línea del tiempo, de la historia que está en nuestra Biblia, que es la historia de un pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que se nos cuenta desde su fe, desde sus vivencias. Y en este contexto nosotros hemos estado viendo cómo después de Salomón, su hijo Roboam, tomó algunas decisiones que hizo que el reino que tanto había construido y levantado Dios y había levantado al rey David se dividió. 12 tribus quedaron al norte, llamadas las tribus de Israel, y 2 tribus al sur, llamadas las tribus de Judá. Jeremías va a servir para el reino del sur, aunque también, como él nace en una región que está de límites con el reino del norte, también encontramos allí que él tiene alguna influencia. Más que Josías, aquel niño joven, aquel niño que fue rey desde los 8 años, que fue el único en su generación, en su genealogía, que hizo lo bueno delante de Dios, que terminó su carrera de 100. Aquel joven también era contemporáneo con Jeremías. Y ese joven rey, el rey Josías, se había encargado de hacer reformas, de limpiar el templo que estaba medio destruido, medio abandonado. Había rescatado la palabra, había rescatado la celebración de la Pascua. Y Jeremías en ese contexto está queriendo estar tal vez, seguramente él de niño pensó, voy a hacer lo que mi familia me enseña. Pero, ¿qué nos dice esta palabra que hemos leído? Que Dios intervino en la vida de Jeremías y le dice: antes que te formase en el vientre de tu mamá. Quiere decir que aún desde antes de que estuviera en el vientre ya Dios lo conocía. ¿Cómo no va a conocer todo lo demás de su vida, de tu vida y de mi vida? Y algunos pudieran decir, bueno, ¿cómo es eso de que hay ahí ese conocimiento? Cuando alguien sale embarazada, algunos dicen, no, es que la vida está allá después de las tantas semanas. No, Dios nos conoce, Dios es un Dios de propósitos grande. La vida nuestra está concebida desde la eternidad, por eso es sagrada. Y nosotros sabemos que este llamado es un llamado que, aunque dice está en el reino de Judá, es un llamado que ha impactado a las generaciones y a las naciones, porque aquí estamos tú y yo siendo también impactados por el ministerio de este hombre llamado Jeremías, que significa el que Dios establece, el que Dios exalta, porque él fue fiel, aún en un contexto muy difícil. Y eso es un poquito lo que vamos a ver hoy. Este profeta estaba en un tiempo donde las tribus del sur habían visto cómo las tribus que estaban en el norte, las que habían sido sus hermanas, habían sido destruidas por los asirios, un imperio poderoso de ese tiempo que se había llevado, había derrotado a los reyes del reino del norte, del reino de Israel, y se los había distribuido en diferentes otras naciones. Y había traído de otras naciones que también había conquistado ese imperio de Asiria, los había traído allí a la región de Samaria, que era la capital de ese reino del norte. Por eso nosotros encontramos que los samaritanos no se llevan bien con los judíos no se llevaban bien con los samaritanos en el tiempo de Jesús, algo que pasó muchos años después,
porque se les acusaba a los samaritanos de que ellos no eran puros. ¿Por qué no eran puros? Porque la gente que estaba allí, que eran los nativos de allí, las tribus del norte, habían sido dispersados por las naciones de la tierra. Y aquel lugar donde estaba la capital, Samaria, reino del norte, había sido poblado con gente ¿de dónde? De otras naciones, de otros pueblos que tenían otros dioses y ellos venían adorando a sus dioses. Usted vino para aquí, ¿dónde usted aprendió a ser cristiano? Allá en su país, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Y usted puede ir a la China, pero si a usted no lo dejan ir al culto, usted ya conoce la palabra, usted se va a arrodillar, usted va a pedir a Dios, usted va a alabar o no. Allá usted aprendió a alabar, hermana, y aquí va a seguir alabando. Aquí mi hermano Raidel, ¿a dónde aprendió usted? Desde que estaba chiquito, pero aquí viene a lo mismo. Así hacían aquellos pueblos, ¿verdad? Solo que no era para algo tan bueno, ¿no? Entonces, el reino que estaba en el sur había visto lo que ese gran imperio asirio había hecho a los del norte. Pero ¿qué ustedes creen? ¿Que ellos habían aprendido por el error de otros? Eso es lo más sabio que nos puede pasar a ti y a mí. Aprender de los errores de otros, no tener que aprender de lo cuando ya los cometemos nosotros, ¿verdad? Porque hay lecciones de vida que nunca se nos olvidan de nuestros errores. Pero ¿qué pasó con este reino del sur? No aprendió de los errores de sus hermanos, las tribus del norte. Y entonces también tenían una fuerte advertencia de parte de Dios para que no adoraran a otros dioses, aún en Israel, en la parte de Judá, donde David había danzado, donde estaba el templo, donde estaba el arca, donde habían sacerdotes, los que Dios sí había instituido. Habían allí personas y reyes como los que habían antecedido a este rey Josías, que habían permitido los lugares altos, que eran lugares donde se hacían otro tipo de sacrificios, otro tipo de culto fuera del templo, y habían prácticas que no alegraban a Dios. Entonces, Dios había advertido de muchas maneras que eso tenía que terminar, porque si no Él también los iba a destruir, igual que había permitido la destrucción del reino del norte. Y Dios les llama una y otra vez. Ahí hay algunos profetas que usted dirá en los libros de los profetas. Isaías, por ejemplo, es un profeta contemporáneo de Jeremías. Y usted puede leer en el primer libro, el segundo libro de Reyes, el primer libro, el segundo libro de Crónicas, y usted se va a ir dando cuenta de esto que yo le estoy diciendo y que hoy yo estoy haciendo una pincelada y un resumen. Entonces, ¿qué pasa con este hombre cuando él recibe ese llamado tan importante? Dios es soberano, Dios tiene un propósito eterno en la vida de Jeremías, igual que lo tiene contigo y conmigo. Y Dios va a usar cualquier circunstancia, igual que lo usó en el tiempo que estaba Jeremías, para hacer cumplir su propósito eterno. No son las circunstancias las que van a agarrar a Dios desprevenido. Es que ahora vino una pandemia. Es que ahora tú viniste para Estados Unidos y ahora voy a ver qué hago contigo. No, eso ya estaba escrito que tú ibas a venir. Ya estaba escrito en el propósito eterno de Dios que los hispanos íbamos a levantar en oración a esta misma nación, porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿dónde estaba escrito eso? Desde antes. Pero Dios usó las circunstancias de escasez, de violencia, de relaciones, para que tú te movieras y tú estuvieras aquí. Entonces Dios usa las circunstancias para cumplir su propósito eterno. Dios es el que nos llama, el que nos santifica, el que nos aparta, el que nos elige, y no todo lo hace. ¿Por qué? Por su gracia. Eso es lo que estamos aprendiendo cuando Dios le dice a Jeremías: te escogí, te llamé, te santifiqué, te aparté. Que Jeremías le dice: soy niño. Tal vez no era porque era tan niño de edad, sino que él no se sentía capaz. Tal vez era joven, tal vez tenía otros planes, pero Dios le responde de una manera maravillosa, ¿o no?
Dice Jeremías, hablando él en primera persona, yo soy un niño. ¿Y qué le dice el Señor? No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te he mandado. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. El llamado a ser un profeta no es un llamado cualquiera. Es un llamado de fuego. Es un llamado igual que los llamados que Dios nos hace a nuestra vida, que nos irrumpen, nos cambian, nos trastornan y nos consume el fuego, del fuego del Señor dentro de nosotros, como en algún momento le pasó a Jeremías y él lo expresó. Entonces, el profeta, tal vez usted tiene un pensamiento acerca del profeta, que es alguien que te adivina el futuro. No, el llamado profético es mucho más que eso. El profeta debe actuar, escuche bien, como un portavoz de Dios. Es el que habla por Dios, el que está hablándote la palabra de Dios. Puede ser un maestro, puede ser un pastor, puede ser alguien a quien Dios usa con discernimiento para darte una palabra que viene de parte de Dios. El profeta también va a proclamar la palabra que Dios le ha dado individualmente, porque eso también puede suceder. El profeta puede ver y predecir también el futuro. El profeta puede denunciar las injusticias sociales y hasta eclesiales. A eso lo llamó el Señor a este hombre. Y tú vete discerniendo allí donde tú estás, ¿a qué te ha llamado el Señor? ¿A qué te ha llamado el Señor? Si eres tú el que va a hablar a tus hijos, a tu familia, aunque sea por el teléfono. Si eres tú el que le va a hablar a tus amigos y le vas a decir de parte de Dios qué es lo que Dios espera de esa persona. ¿Qué vas a hacer tú cuando veas a alguien que comete un error y que cayó y que tal vez no está haciendo lo bueno? ¿Le vas a decir, oh, eso te va a pasar ahora, muchas cosas malas? ¿O le vas a decir, aún allí en el suelo Dios te ama y aún Dios es poderoso y no se ha cortado su mano para levantarte? Yo pienso que Dios le va a decir lo segundo y te va a usar a ti, o Dios te dé palabra específica. Pero a todos Dios nos llama, a todos Dios nos entrena, nos santifica, nos capacita para cumplir su propósito eterno. Y Dios le dice a este hombre, no temas, porque yo voy a ir contigo. Tú vas a hablar lo que yo te diga. Y en la reflexión que yo estoy aquí haciendo contigo y que preparé, yo tomé en cuenta que no siempre que Dios está con nosotros y nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, todas las cosas nos salen bien. No estamos exentos de problemas, de dolores, de aflicciones, de angustias, cuando estamos parados en la brecha haciendo la voluntad de Dios. Más bien ahí es cuando yo creo que vienen más los problemas. Ahí es cuando vienen más las pedradas. Dicen en mi pueblo, si le tiran a un árbol que tiene fruto las piedras es porque están viendo un fruto. Si no le tiran piedras es porque no miran ningún fruto, ¿verdad? ¿Cómo bajaban los mangos ustedes cuando eran chiquitos? Y la ciruela, con un palo, ¿verdad? Con una piedra. Entonces, ¿por qué lo hacíamos? Porque ya mirábamos que ya podíamos comer los mangos, las guayabas. Así pasa en la vida tuya. Cuando tú estás dando fruto, puede ser que vengan las pedradas y también otras cosas, ¿verdad? Entonces, la presencia de Dios, el que tú estés haciendo la voluntad de Dios, no nos va a librar de problemas. A este profeta no le creyeron. Cuando él decía, mire que ya los egipcios se aliaron con los asirios, miren que ya los babilonios vienen a atacarnos. ¿Sabe qué pasaba? No, eso fue con el reino del norte, eso no va a pasar con nosotros. Nosotros somos Judá, aquí está el templo, nosotros somos el pueblo de Dios. Y mire, a este hombre lo maldijeron. A este hombre conspiraron para matarle. Usted puede ir, mi hermana Luisita, que yo creo que anota, Jeremías 11:28. Conspiraron para matarle. ¿Quiénes? Hasta los propios sacerdotes, con sus propios colegas,
se atribuían las profecías que Jeremías daba. Y decían, no, eso lo dije yo primero. Y otros decían, no, que dijo él no es así. Jeremías decía, si no nos arrepentimos, viene el juicio de Dios. Dios va a traer un juicio sobre nosotros. ¿Y sabe qué decían otros profetas contemporáneos de él, amigos de él? No, nosotros estamos bien, no nos va a pasar nada. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y eso usted lo puede encontrar en Jeremías 26, del 7 al 9, en Jeremías 18, versículo 18. Jeremías hasta fue puesto en un cepo. Ustedes han mirado algunas películas de los esclavos que lo ponen en una reja de madera o de hierro, prácticamente ahí para azotarlo. A Jeremías eso le pasó y usted lo puede buscar en Jeremías 20, 1 y 2. Jeremías fue echado en una cisterna también para que pensaban que iba a morir ya cuando estaba entrando uno de los imperios allí para destruir a Jerusalén. Jeremías 38, 6. Jeremías fue hasta acusado de traidor a su patria. Está en Jeremías 37 del 11 al 15, solo porque daba la palabra de Dios. Le pedían, Jeremías, consulta a Dios a ver qué te dice. Y cuando Jeremías le decía el consejo, por ejemplo, ya una vez que estaban destruyendo la ciudad, le dicen a Jeremías, el remanente pequeño que había quedado allí, ¿qué hacemos? Y Jeremías dice, quedémonos aquí. Eso es lo que dice Dios. Pero el pueblo que le había preguntado y los líderes ya habían decidido irse otra vez a Egipto, pensando que allá iban a estar bien. Y Dios les dice, les advierte, no se vayan, pero aquellos se fueron. Entonces ahí lo acusan de traidor a su patria. A pesar de todo esto, no se le permitió casarse. Jeremías 16 del 1 al 4, por mandato de Dios, porque Dios quería que aquel pueblo entendiera que la situación que venía de juicio y de destrucción era algo grave. No eran momentos de casarse, de tener hijos, de tener una vida normal. Y Jeremías en todo fue fiel a Dios. Jeremías llegó a sentirse tan solo, tan traicionado, que llegó a maldecir el día en que él había nacido. Unas angustias, unas emociones tan fuertes, pero nada que ver con lo que hemos sentido nosotros, ¿verdad? Nosotros no hemos sentido emociones tan fuertes. A nosotros no nos ha pasado todavía nada de eso. Pero a pesar de tener tanto desierto, tanto problema, Jeremías aprendió que cuando él no tenía dónde ir, él podía recurrir al Rey de Reyes. Porque él mismo dice, en su momento más bajo, maldigo el día que nací, maldigo al que dio aviso a mi padre, que nada de culpa tenía, ¿verdad? En su dolor, en su angustia, en su soledad, en no comprender tal vez del todo la injusticia que estaba viviendo, pero él se refugió en el Señor. Y él es el mismo que nos deja el legado que dice Jeremías 29, 11, ¿quién se lo sabe? Los planes tuyos, oh Dios, son mejores que los míos. ¿Cómo tú puedes decir eso cuando no te han creído? Cuando tú sabes que Dios te dio una palabra, que tú estás haciendo lo bien, lo correcto, pero ni el rey, ni el sacerdote, ni tus colegas, ni tu pueblo te escuchan, ni quieren volverse a Dios. Y este hombre con ese dolor dice, aun cuando viene una destrucción, aun cuando viene la ruina, los planes de Dios siguen siendo mejores, porque son de esperanza, porque son para bien. Y es el mismo que aprendió a buscar a Dios y a contentarse en Dios, que dice en Jeremías 33, 3, el teléfono de Dios. ¿Qué dice, mi hermano? ¿Qué dice? El teléfono de Dios dice, clama a mí. No dice ora tranquilo, dice clama, grita, expresa tu desesperación. Clama a mí, que yo te voy a responder. ¿Y te voy a responder con qué? Susan, con cosas sencillas, con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso este profeta, ¿no creen ustedes que por eso fue a las naciones? Es profeta a las naciones. Ese verso lo sabemos. Jeremías fue fiel
a pesar de tantas adversidades, todo lo que él profetizó se cumplió. Sus profecías se cumplieron cabalmente. En el año 586 antes de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida por el ejército babilonio con el rey Nabucodonosor al frente. Se quemó el templo, se quemaron los palacios que por 20 años había construido el rey Salomón. 20 años. Los utensilios de oro, de plata, las columnas de bronce de aquel majestuoso templo, tuvieron que buscar cómo arrancarlo, cómo recogerlo para llevárselo a Babilonia. Ahí se fue cautivo el profeta Daniel, Ezequiel. ¿Usted ha escuchado alguna vez de esos profetas en su Biblia? ¿Sí? Se llevaron los principales dirigentes del ejército, los mataron, destruyeron totalmente la ciudad, destruyeron el muro y se lo llevaron cautivos, se lo llevaron a Babilonia. Solo dejaron para que trabajaran la tierra a las personas más pobres. Jeremías quedó allí. Una persona que un etíope que había intercedido por Jeremías cuando lo habían echado en la cisterna para que lo liberaran de allí. Tuvieron que sacarlo con 30 hombres. A ese hombre que está en el libro de Jeremías no le pasó nada porque Dios es fiel. Jeremías no murió en ese tiempo. El pueblo fue cautivo por 70 años. ¿Y sabes dónde nace el canto? Que es casi otro lema de nosotros. ¿Cómo dice ese canto, Raulito? Cuando el Señor, ay Dios mío, hiciere volver. Raulito, ven y toca ese canto aquí, por favor. Ven y toca eso. Porque yo creo que ese todos no lo sabemos. Yo no puedo cantar, pero ¿cuánto lo sabe? Venga, vamos a cantarlo. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. ¿Sabe dónde se escribió eso? Cuando estaban cautivos allá en Babilonia, el pueblo de Dios, que ya no tenían templo, ya no tenían grandes sacerdotes. Entonces ese canto, ¿sabe por qué lo cantamos nosotros? Porque hay situaciones en nuestra vida donde estamos cautivos, porque Babilonia y ese ejército fue un instrumento de Dios para llamar la atención de su pueblo, que quiere una adoración genuina, que quiere una adoración del corazón, que es mejor la obediencia, porque este es el tiempo de hacerlo. Entonces, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, vamos a ser como los que sueñan. Cántale y pídele eso al Señor. El Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Díselo. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová,
quisiere volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, gozaré en Jehová, porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya, aleluya. Eso significa que tú estás creyendo que Él te da la victoria, que Él no te va a dejar cautivo, que Él no te va a dejar en manos de tus enemigos. Eso significa que Él te ama tanto, como dice el mismo profeta Jeremías en un momento: con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia. Oh amado hermano, amada hermana, ¿qué haces cuando Dios te habla? La palabra de Dios es poderosa. Ella no va a regresar vacía. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. El llamado de Dios es tan grande en nuestra vida, amado hermano y hermana, que es con propósitos eternos. Él quiere escucharte en este día. Él sabe lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. Él conoce tu fracaso, Él conoce los míos, y Él aún así nos llama. Su llamado y su presencia no nos va a librar de problemas, pero hoy dile al Señor que tú vas a permanecer fiel a Él. Él va a cumplir todo lo que ha dicho, hermano y hermana. ¿Qué vas a hablar a los demás? ¿Qué vas a hablar a los demás? ¿De qué le vas a hablar? ¿De tus problemas? ¿Le vas a hablar de tus problemas? ¿O le vas a hablar del Dios grande y poderoso que tú tienes? Que todos podamos hacerlo, porque Él quiere darnos victoria. Él no se olvida de lo que tú has hecho para Él. Él no se olvida de tu oración que hiciste tal vez hace mucho tiempo, porque Él es bueno. Hay este canto que dice: que Jehová te dé victoria, que Jehová te oiga en el día de conflicto. Y con ese canto vamos a terminar este espacio, este momento. Que Jehová te oiga en el día de conflicto, dice el Salmo 20, que lo cantamos aquí. Esa es mi oración también para esta congregación, para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias. Que escuchemos la voz de Dios ahora, que nos volvamos a Él de todo corazón, que le demos una adoración genuina, que le adoremos con nuestra vida, porque el juicio de Dios también se acerca en nuestra generación y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Dios ha levantado a muchos Jeremías para que no tengamos que ir a un cautiverio. Dios ha levantado a muchos Jeremías para que seamos libres. Por la sangre del Cordero somos libres tú y yo, porque Él ya venció, porque Él va delante de nosotros.